Sabes, hemos estado, hay mucha gente nueva que está llegando a la congregación, mucha gente nueva que está llegando a cada servicio, personas están recibiendo a Cristo y como pastor estaba pensando qué debo compartir y una de las áreas que debo compartir es, hay gente que está recibiendo a Cristo, pero hay una experiencia subsiguiente a la salvación, hay una experiencia subsiguiente a recibir a Cristo y es el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, déjeme decirle, la vida del creyente, este poder del Espíritu Santo es lo que te va a ayudar a vivir una vida victoriosa, es lo que te va a llevar a que las Escrituras las puedas entender. El Espíritu Santo, sabes que cuando oramos en el Espíritu Santo, ¿cuántos quieren ser como el apóstol San Pablo? Amén. ¿Sabes qué? El apóstol San Pablo tenía visiones, tenía revelaciones. El apóstol San Pablo, el Espíritu Santo, fíjese, el apóstol San Pablo no estuvo la última noche que cenó Jesús con sus discípulos, pero el apóstol San Pablo en el libro de Corintios nos enseña a nosotros cómo debemos participar de la mesa del Señor. Y él, no estando ahí en la carne físicamente, él fue enseñado por el Espíritu Santo, fue enseñado por el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y él nos explica cómo debemos de participar de la mesa del Señor. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se lleva esto a cabo? Esto fue porque era lleno del Espíritu Santo. Amén. Diga, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Los que ya hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, hacemos lo que Pablo dice, le dice Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y así es que esta noche, si no lo tienes, es una gran oportunidad para recibir el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Si lo tienes, es una gran oportunidad de refrescar tu memoria y poder orar en ese lenguaje sobrenatural. Vamos a las Escrituras. Dice el porqué de las lenguas. Primeramente, esto es algo sobrenatural. Diga conmigo, es sobrenatural. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es sobrenatural. Amén. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios Padre, creador del universo. Dios Hijo, redentor del universo, el que dio su sangre para redimirnos. Dios Espíritu Santo es el brazo fuerte de Jehová, el que se mueve sobre la faz de la tierra, el que unge la palabra que sale de la boca de Dios, es el Espíritu de Dios. Y cuando Dios habla, la palabra dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y dijo: Dios sea la luz. ¿Y qué cree que así? El Espíritu de Dios se movía a hacer lo que decían las palabras de Dios. Y déjeme decirle una cosa: en la vida del creyente, cuando usted habla, la unción del Espíritu Santo, cuando usted habla la palabra, cuando usted habla lo que Dios le ha dicho que diga, el mismo poder del Espíritu Santo viene sobre sus palabras para llevarlas y causar que tengan un efecto y una transformación sobre las cosas. Dice: el modo de los creyentes, o el modo de los creyentes del Nuevo Testamento recibían la plenitud del Espíritu Santo, debe ser nuestro modelo hoy para la iglesia. ¿Sabe una cosa? Si no tenemos el poder del Espíritu Santo en la iglesia, de nada sirve venir a este lugar. Diga: yo quiero el poder del Espíritu Santo. Oh, tengo hambre de ti, Espíritu Santo. Tengo hambre de ti en mi vida. Tengo hambre de ti en mi vida, Espíritu Santo. ¿Sabes? Dice, Jesús le dio instrucciones a sus discípulos. Vamos a empezar desde Jesús, desde el principio, para ver qué tan importante es esto. ¿Cuántos de ustedes, de los que ya tienen el bautismo del Espíritu Santo, y todos tenemos que hacer esto, todos tenemos que trabajar en esta área? ¿Cuántos de ustedes oran en el Espíritu Santo en sus casas? ¿En el trabajo? ¿En el carro, rumbo a su casa o a su trabajo? Esto es bien importante. No importa dónde estés, puedes estar trabajando y puedes estar orando en el Espíritu Santo. Puedes estar haciendo tus quehaceres, mujer, y puedes estar orando en el Espíritu Santo. Puedes estar en el trabajo, hombre o mujer, y puedes estar orando en el Espíritu Santo. Y hay cosas que suceden cuando el creyente habla en lenguas.
Jesús dando instrucciones a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, fíjate lo que dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El día de Pentecostés, fíjate lo que les dice Jesús. Les da instrucciones a los discípulos y les dice: no se vayan de Jerusalén. Y estos discípulos se fueron a un lugar que llamamos, y lo llama el aposento alto. El libro de los Hechos capítulo 2 nos dice que estaban reunidos 120. Dice la palabra que estaban reunidos 120 cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, aleluya, diga conmigo, todos. El bautismo del Espíritu Santo es para todos. El poder del Espíritu Santo es para todos. El bautismo del Espíritu Santo es para todo creyente. El poder del Espíritu Santo es para todo creyente. Tú lo necesitas. Va a facilitar tu vida. Te va a ayudar a resolver problemas. Te va a enseñar cosas que han de venir. Te va a hablar de cosas que tú ni siquiera sabes. Cosas donde tú necesitas ayuda. Cuando tú comienzas a orar en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y te enseña cosas que tú no sabes. Viene y te habla cosas que tú ni siquiera has estudiado. Viene y te enseña cosas que ni siquiera tú has aprendido. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios, aleluya. Y Dios, el propósito de Dios no es que tú vayas viajando por la tierra desaventurado y sin respuestas y sin ayuda. No, Él no quiere que tú estés solo. Él quiere que tú estés lleno de su Espíritu Santo, amén, aleluya, gloria a Dios. Dice, el día de Pentecostés, ve conmigo para leer esto, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? ¿De dónde vino el Espíritu Santo? Vino del cielo como un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fíjese, el Espíritu Santo no habla en lenguas, pero el creyente lleno del Espíritu Santo habla en lenguas, según el Espíritu le da que hable. El Espíritu Santo no habla en lenguas. El Espíritu Santo le da al creyente un lenguaje sobrenatural, para que por ese lenguaje sobrenatural él pueda orar los misterios de Dios. Él pueda orar la perfecta voluntad de Dios. Que tú puedas orar los misterios de Dios, la voluntad de Dios. Aleluya. Dice, el Espíritu Santo no habla en lenguas, pero los que reciben el Espíritu Santo sí hablan en otras lenguas. Amén. Esto es bien importante, porque hay creyentes que pasan a recibir el bautismo del Espíritu Santo y se paran y dicen, bueno, adelante Espíritu Santo, habla a través de mí. No. Él te va a dar un lenguaje sobrenatural a ti, y tú, de aquí de tu interior, vas a subir ese lenguaje y tú vas a hablar palabras que nunca has hablado en un idioma sobrenatural. Fíjese que, déjame hacer detenerme aquí tantito para explicar algo. He estado en lugares, en reuniones, y la persona que está orando o va en la línea de oración, orando por personas, va orando en lenguas. Y me ha acontecido varias veces, la persona que va orando en lenguas, que va orando por las personas que están en línea de oración, de repente dice, en el nombre de Cristo. En español, yo lo puedo entender, yo hablo español, pero él no habla español. Pero él está orando, y yo lo he visto que va orando en lenguas. Por ejemplo, y va poniendo manos sobre personas, y de repente en ese lenguaje que está hablando, de repente sale en el nombre de Cristo. Y comienza otra vez a orar en lenguas, y comienza otra vez a orar en lenguas, y de ratito se vuelve a oír en el nombre de Cristo.
¿Y sabes qué es eso? Para él es sobrenatural porque él no habla ningún idioma, él no habla el español. ¿Okay? Nos aconteció algo que una familia, sus papás eran misioneras y sus papás vinieron a visitarle. Toda la semana le asignaron toda la semana ellos convivieron con un joven. Y cada vez que querían hablar con el joven, tenían que hablar con un intérprete, porque el joven solamente hablaba español. Y ya para finalizar la semana tuvieron un tiempo de oración y estaban en un tiempo de adoración y estaban adorando a Dios y estaban orando. Y de repente están orando en otras lenguas. Y esta familia que toda la semana este joven había convivido con ellos, ellos lo están escuchando que está hablando en inglés. Y después del servicio van con él y le dicen: oye, toda la semana hemos usado un intérprete para hablar contigo, y hace rato estabas ahí orando y te escuchamos hablar perfectamente en inglés. Y él dice: yo no. ¿Sabe qué? Él no estaba hablando en inglés porque él sabía. Él estaba hablando en inglés porque era algo sobrenatural. Ahora, hemos escuchado personas que hablan en un dialecto chino. Hemos hablado, por ejemplo, una de mis vecinas en Ciudad Victoria recibió el bautismo del Espíritu Santo. Estaba hablando, por cierto, con su hijo hace un mes y medio atrás, y me dice: pastor, yo me quiero sentar con usted para hablar, dice, preguntarle acerca de cómo mi mamá, dice, recibió a Cristo. Por 3 días, hermano Ramón, por 3 días esta hermana no podía hablar en español. Trataba de hablar en español y comenzaba a hablar en otras lenguas. Y cuando hablaba en otras lenguas, su dialecto, lo que se escuchaba, parecía una lengua como chino, del oriente. Entonces, ella no sabía qué estaba diciendo. Ella no sabía, pero por el Espíritu Santo, déjame decirte lo que pasó. Fue tanto una señal la vida de esta mujer, que su familia eran hoteleros en la ciudad. Y eran dueños de como 4 hoteles, y juntaron a toda la familia, porque después la mamá de esta mujer se vieron en la lavandería del hotel, porque eran dueños del hotel y se vieron en la lavandería, y cuando se vieron quisieron hablar y comenzaron las dos a hablar en otras lenguas. Y ahora todos los empleados estaban diciendo: pues ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces la familia dice: no queremos que se asusten, no queremos, y dice: pastor Gerardo, queremos reunir a toda la familia y queremos que usted venga y nos explique qué está pasando. Y juntaron a toda la familia en uno de los centros de convención que tienen dentro del hotel, y yo compartí la palabra. ¿Qué crees que sucedió? Otros miembros de la familia recibieron a Cristo y recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Amén. Diga: el Espíritu Santo es el poder de Dios. Lenguas es sobrenatural. Aleluya. Dice: los creyentes, vamos a ver a los creyentes en Samaria. Ve conmigo a Hechos capítulo 8. Los creyentes en Samaria. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8 y luego el 12. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando los apóstoles, ahora el 12, vamos a ver el versículo 12. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que los de Samaria habían recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan. Ok, esto es lo que acaba de acontecer. Felipe está predicando, Felipe está orando por los enfermos, Felipe está liberando a las personas. Ha habido grandes milagros, hay gran gozo en la ciudad, han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando los apóstoles que están en Jerusalén se dan cuenta que Samaria ha recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Fíjate, ¿para qué envían a Pedro y a Juan? Vamos a ver, Hechos 8,
del 5 al 8, perdón, enviaron a Pedro y a Juan, ¿ok? Porque recibieron el bautismo, dice, cuando sabemos que hablan ¿cómo sabemos que hablaron en otras lenguas los que estaban en Samaria? Vamos a ver, en Hechos 8, perdón, este es el que quiero, Hechos 8, 18 y 19, quiero que veas. Dice, cuando vio Simón, este es un mago que hacía magia, que se convierte. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Sabemos que Pedro le dijo que esto no se compraba con dinero, pero cuando Simón vio, ¿qué vio que tenían o qué fue lo que él escuchó que hablaban en otras lenguas? Esto es ¿por qué ofreció el dinero? El Espíritu no lo puedes ver, pero él oyó algo, él vio algo. Él vio que por la imposición de manos se daba el Espíritu Santo. Él vio que por la imposición de manos, después de que recibieron a Cristo, esta gente empezaba a orar en otras lenguas. Y él les ofreció dinero a los apóstoles, a Pedro y a Juan, y les dice, denme a mí también este poder para que cuando yo ponga manos sobre personas, también reciban el Espíritu Santo. Fíjate nada más. Dice, los creyentes, dice, cuando Simón vio, ¿qué fue lo que vio? Vio que cuando Pedro y Juan imponían manos sobre aquella gente de Samaria, aquella gente era llena del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Los creyentes en la casa de Cornelio son llenos del Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 46. Fíjate lo que dice. Los creyentes. ¿Quién es Cornelio? Déjame darte un poquito de historia. Cornelio es un centurión. Cornelio tiene una visitación de un ángel en su casa. Y el ángel le dice, manda a la ciudad de Jope, a la casa de un Simón curtidor que está junto a la playa, y allá hay un hombre que tiene por sobrenombre Pedro. Este te dirá las palabras que tienes que oír. ¿Notas algo? El ángel que vino a hablar con Cornelio no le predicó el evangelio. Ángeles no predican el evangelio. Hombres y mujeres, wow, es un privilegio. Hombres y mujeres predicamos el evangelio. Somos ungidos por el Espíritu Santo para hacerlo. Somos ungidos por Dios para hablar el evangelio con poder. Somos ungidos por Dios para que cuando compartimos el evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para transformar vidas. Es el poder de Dios para transformar familias. Es el poder de Dios para sanar enfermos. El evangelio es el poder de Dios para prosperar familias. Aleluya. El evangelio es el poder de Dios, pero es el Espíritu Santo que unge ese mensaje para que podamos llevarlo con poder. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me quedo asombrado de la transformación. Por ejemplo, aquí están cerca de mí, pero mi hermano y su esposa fueron transformados. ¿Qué fue lo que los transformó? Si toda la vida habían vivido de la misma manera. ¿Qué fue lo que hicieron diferente? Oyeron un mensaje ungido por el Espíritu Santo, de un Cristo vivo, aleluya, de un Padre amoroso y de un Espíritu Santo con poder, aleluya, que cambió sus vidas, que transformó sus vidas, aleluya, amén. Iglesia, necesitamos el Espíritu Santo. Familias, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos, diga conmigo, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Yo lo quiero en mi casa. Yo lo quiero en mi vida. Yo lo quiero, aleluya, en todo mi ser. Aleluya. Yo quiero el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Aleluya. Aleluya. Rosta cara mandara vacía.
Aleluya. Los creyentes en la casa de Cornelio son llenos del Espíritu. Estamos en Hechos 10, 44 y 46. Dice: mientras aún hablaba Pedro. Yo te recomiendo que leas todo este capítulo 10. Está buenísimo. Solamente tomé algunas escrituras porque por la falta de tiempo, pero mientras aún hablaba Pedro, fíjate, hermano, déjame decirte una cosa. Voy a tener que decirte todo el trasfondo. Pedro está en esa casa, está descansando, y de repente un lienzo del cielo, él está en la azotea de la casa, tiene hambre, y un lienzo que dice que estaba amarrado de las 4 puntas es bajado del cielo, y cuando baja el lienzo está delante de Pedro, y dentro de ese lienzo hay todo animal, todo cuadrúpedo y reptil, y le dice una voz a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Acuérdate, este es un judío. Todo lo que está allá adentro le es prohibido por la ley judía comer. Y Pedro dice: no, Señor, jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca. Dice que se levanta el lienzo, vuelve a suceder otra vez, y otra vez la voz le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y le dice otra vez: no, Señor. Y se vuelve a hacer, creo que se hace 3 veces. Baja el lienzo 3 veces, y le dice la voz otra vez: Pedro, levántate, mata y come. Y él le dice: no, no, jamás. Y al último le dice Dios: no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. ¿Ok? ¿Qué está haciendo Dios? Por su Espíritu, Dios está cambiando la manera de pensar de Pedro. ¿Por qué? Porque Dios ya viene en camino, vienen 3 hombres. Y el Espíritu Santo, mientras que está hablando con él esto, en ese capítulo 10 le dice al Espíritu Santo: vienen 3 hombres a buscar. No dudes ir con ellos, yo los he enviado. En eso tocan en la puerta de la casa y están tocando y buscan, y baja él, y ahí están los 3 hombres, tal como le dijo el Espíritu Santo. Y él les dice: ¿qué pasó? Dice: un varón judío, un centurión de la italiana, dice, tuvo una visión de un santo ángel, dice, que se le apareció y le dijo: envía hombres a Job, a la casa de un tal Simón Curtidor, dice, que está junto al mar. Dice: ahí hay un hombre que se llama Simón Pedro, que se llama Pedro, él te dirá palabras que tú necesitas escuchar. En la mañana Pedro sale con ellos y se va a la casa de Cornelio, hasta allá, hasta Cesarea. Va allá a la casa de Cornelio, llega Cornelio, y ¿sabe lo que hace Cornelio? No es Cornelio Reina, es Cornelio, ¿sí me entienden? Este es otro. Algunos de acá no conocen a Cornelio Reina, pero Cornelio se deja caer, Ramón, se deja caer enfrente de Pedro y lo comienza a alabar. Y Pedro lo levanta y le dice: no, dice, yo soy hombre tal como tú. Y se mete adentro y le dice Cornelio: he juntado a mi más íntima familia aquí para oír las palabras que tú nos tienes que decir. ¿Y sabes cómo empieza a hablar a ellos Pedro, un judío? Les dice: varones, ¿saben ustedes cuán abominable es para mí estar aquí con ustedes? ¿Te imaginas? Ya lo hubieran corrido, ¿verdad? Si alguien viene a tu casa y dice: ¿sabes, Ramón, cuán abominable es para mí estar en tu casa? ¿O sabe qué? Que no le pegue la puerta a la salida, ¿verdad? Lo corres, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Este hombre le dice: no saben cuán abominable es para un varón judío estar en una casa de gentiles, pero a mí me ha mostrado Dios que no hace acepción de personas. Aleluya. Y comienza a compartirles a Cristo, y dice, versículo 44 de Hechos 10, del 44 al 46, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Aleluya. El Espíritu Santo cae
El Espíritu Santo cae. El Espíritu Santo cae. Aleluya. El Espíritu Santo cae con poder. El Espíritu Santo cae con poder. Aleluya. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. Cuando hablas en lenguas, magnificas a Dios. Cuando hablas en lenguas, exaltas a Dios. Cuando hablas en lenguas, magnificas al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Cuando hablamos en lenguas, aleluya, hablamos misterios con Dios, como dice en Corintios, 1 Corintios. Cuando hablamos en lenguas, oramos la perfecta voluntad de Dios. Cuando no sabes qué orar como conviene, oramos en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos enseña a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Los creyentes en Éfeso. En Hechos 19, del 1 al 6. Ya te leí acerca de los discípulos. Ya te leí acerca de cómo los de Samaria, los de la casa de Cornelio. Ahora los creyentes en Éfeso son llenos del Espíritu Santo. Oh, shalabakatarabasibra holamasa. Shilabakatarabasibra holamasa. En Hechos 19, del 1 al 6, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjate, es muy probable que estos no habían recibido la noticia de que el Espíritu Santo había sido derramado. Entonces habían creído en Cristo, pero nunca habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y les dice: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ni siquiera habían oído de Cristo. Ni siquiera habían oído, porque dicen: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces les dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ellos ni siquiera sabían que Cristo había venido, que había sido crucificado, que había sido sepultado y que había resucitado de entre los muertos. Y les dice, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los bautizaron, recibieron a Cristo y los bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice: habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Aleluya. Gloria a Dios. Imagínate, les dieron todo el paquete en un momento. Recibieron todo el paquete en un momento. Recibieron todo, recibieron a Cristo, recibieron el bautismo en agua, y luego recibieron el poder del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, y profetizaban. ¿Por qué? ¿Por qué queremos el Espíritu Santo? Porque, hermano, el Espíritu Santo en la vida del creyente, cuando tú y yo comenzamos a orar en el Espíritu Santo, y lo hacemos a menudo y tomamos tiempo en hacerlo, vamos a empezar a movernos en los dones espirituales. Vamos a profetizar, vamos a tener palabra de conocimiento, vamos a tener palabra de sabiduría. El don de milagros, el don de fe puede operar. Estos 9 dones del Espíritu Santo vienen por consecuencia del Espíritu Santo estando en la vida de un creyente. Amén. Ahora, hay dones a los cuales como creyente vas a aprender a cooperar más con Dios en ciertos dones. Por ejemplo, todos debemos profetizar.
Diga conmigo, todos debemos profetizar. Todos debemos profetizar, una vez más. Todos debemos profetizar. Ahora, unos dones que prevalecen mucho en la iglesia en el día de hoy, porque es de la iglesia después de la resurrección y muerte y derramamiento del Espíritu Santo, es lenguas y interpretación de lenguas. Lenguas y interpretación de lenguas es un lenguaje sobrenatural. Una persona trae un mensaje en lenguas y luego otra persona tiene la interpretación. Acuérdate, no es la traducción, es la interpretación. Muy diferente. ¿Ok? No es cuando una persona habla en lenguas y la otra persona trae interpretación de lenguas, no es traducción, porque cuando traduces es palabra por palabra, pero cuando es interpretación es el mensaje, es la esencia de lo que Dios dijo. Amén. Amén. Ya, yo recibo eso. Aleluya. Iglesia IFAN, vamos a anhelar los mejores dones. Iglesia IFAN, vamos a anhelar los mejores dones. Vamos a anhelar profetizar. Vamos a anhelar hablar en otras lenguas e interpretación. Vamos a anhelar estos dones. Aleluya. Vamos a anhelar estos dones. Vamos a anhelar el profetizar. Vamos a anhelar, aleluya, los mejores dones del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Dios no solamente va a usar al pastor. Dios no solamente va a usar a los pastores. Dios va a usar al cuerpo de Cristo, a los miembros en particular del cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Diga, yo soy un candidato para ser usado. Yo soy un candidato para ser usado. Ahora vamos a ver a Pablo, el apóstol San Pablo, lleno del Espíritu Santo. Vamos a el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 10 al 12 y el versículo 17. Quiero que veas esto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondiendo, ve cómo es todo esto, es sobrenatural. Este discípulo Ananías está en Damasco, está orando y el Espíritu del Señor le habla y le da instrucciones. Aleluya. ¿Alguien ha estado orando? ¿Alguien ha estado en su carro y el Espíritu de Dios te da instrucciones? Te dice que vayas y hagas esto. Te dice que vayas y ores por aquel. Te dice que vayas y des aquello. Usted ya está viviendo esto. Ya está usted caminando en esto. Pero ¿qué le parece si nos metemos más? Amén. Diga conmigo, nos vamos a meter más profundo. Nos vamos a meter más adentro. Con el Espíritu de Dios nos vamos a meter más adentro. Nos vamos a meter más profundo con el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Doctor Saúl, Maritonia, los dones del Espíritu Santo en operación, ahí en el consultorio, en los hospitales donde trabajan. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermanos, ahí donde ustedes se desenvuelven, en su trabajo, en sus negocios. Oh, gloria a Dios. Entre más conscientes nos volvemos del Espíritu de Dios, va a haber mayor manifestación del Espíritu de Dios. Entre más oramos en lenguas, mayor manifestación del Espíritu Santo va a haber en nuestras vidas. Aleluya. Entre más oramos en el Espíritu Santo, mayor manifestación del Espíritu de Dios va a haber en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios, Ramón, vas a estar en algún lugar y el Espíritu de Dios te dice: ese hombre tiene esto y esto y esto. Y tú te acercas y le dices: discúlpame, pero el Espíritu de Dios me dice que tú tienes esto y esto y esto. Y vas a ver que se quebranta la persona. Porque no fue un adivino que te dijo eso. Fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando tú lo obedeces, la atmósfera donde estás se llena de unción. La atmósfera donde tú estás se llena del poder de Dios. La atmósfera donde tú estás se llena de la gloria de Dios. Aleluya. La atmósfera de donde tú estás, cuando tú estás en el Espíritu Santo, se llena del poder de Dios. Un día estábamos sentados almorzando, Ernie y yo, en Ciudad Victoria, en un lugar, no sé si te acuerdas, Tomás, se llamaba Los Cotorros, donde estaba anteriormente la Chevrolet. Sí, se llamaba Los Cotorros, ¿verdad? Y entrabas ahí, hermano,
Y en las mañanas a mi esposa le gustaba ir ahí, pero había muchas mujeres almorzándose con su cafecito y todo. Y mira, déjame decirte, se oía aquel lugar como cotorros. ¿Sí me entiendes? Sí, pero así pero bastante la voz de todas las mujeres, todas hablando unas sobre otras y otras, y las voces, y el lugar, la acústica no estaba muy buena, entonces se oía un ruidazo, pero a Ernie le encantaba ir a comer ahí, almorzar. Y pues yo iba con ella, ¿verdad? A mí también me gustaba la comida ahí. Y estábamos sentados, comiendo, almorzando, y yo levanté la vista, y donde levanté la vista vi una señora, y el Espíritu Santo me dice: ve y dile que yo estoy al tanto de lo que está aconteciendo en su vida. Dile que yo estoy con ella, y que yo no la voy a desamparar, yo no la voy a dejar. Entonces yo le digo a Ernie, hazme un favor, ve y pregúntale a la señora que si puedo hablar con ella. Ve y pregúntale a la señora que si yo puedo hablar con ella. Y Ernie se levanta y va y le dice: ¿podría mi esposo dirigirle unas palabras? Y ella dijo que sí. Ya fuimos. Y el momento que le dije, dice el Señor, dice Dios, que Él sabe por lo que tú estás pasando. El momento que solté esas palabras, se derrumbó, se quebró, comenzó a llorar. Y le dije: Dios dice que no estás sola. Dios dice que Él está contigo y que tú vas a salir bien de esto. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Cómo sabía yo eso? No soy adivino, yo no practico la adivinación, no, por el Espíritu Santo. Diga conmigo: gracias Dios, por el Espíritu Santo. Gracias Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo quiere usar Dios en todas las áreas de nuestra vida, como pastores, Pastor Mimi, Dustin, Pastor Tomás, Karina, Pastor Juan Carlos, Tere, Pastor mi hermano César Murataya y Keila, Pastor Víctor, que está ayudando con niños, y Saraí. El Espíritu Santo es para nosotros también como pastores, porque la iglesia es una entidad sobrenatural. La iglesia no es natural. Aleluya. Hace ratito oraba, pasaba por aquí, estaba orando antes de que empezara el servicio, y le decía a Dios: qué lindo eres. Esto es sobrenatural. Que estemos aquí todavía después de 8 años, que hayamos pasado toda una pandemia, que hayan pasado tantas cosas, que por tiempo no nos pudiésemos reunir, y tú, Señor, has estado con nosotros. Y yo caminaba por aquí orando hace rato antes del culto y decía: Señor, qué lindo eres, Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Tú vas y ves, tengo un muchacho que fue mi secretario personal, Ismael, en el ministerio, y me ha estado mandando en estos días mensajes de hace 20 años míos. Mensajes míos de hace 20 años. ¿Sabes qué? No ha cambiado el mensaje. Lo mismo que estaba predicando hace 20 años, estoy predicando el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene poder para transformar. La palabra de Dios tiene poder para sanar. La palabra de Dios tiene poder para liberar. La palabra de Dios tiene poder para cambiar cualquier circunstancia. Y traigo estos audios conmigo. Me los manda en el teléfono y me dice: tengo una torre, dice, con 40 CDs, dice, con predicaciones de usted, dice, y tengo en mi computadora, dice, en la memoria, dice, muchos más mensajes, y me los está mandando, y están ungidos por el Espíritu Santo. Están ungidos por el Espíritu Santo. Están ungidos. ¿Te puedo tocar un pedacito de uno que me mandó? Esto fue una palabra que salió mientras que estaba predicando en 2008. ¿Me das un micrófono?
¿Ya está encendido? Yo tomé una decisión que marcó mi vida. Esa decisión hoy me tiene aquí. Esa decisión hoy me tiene en este lugar. Y esa decisión me llevará a muchas naciones y me llevará a muchos lugares y me va a traer muchas cosas. Y por ahí anda un avión buscándome. Aleluya. Más que nada, yo he sentido tanto en mi corazón que hay por ahí anda un avión que dice: Gerardo, ¿dónde está? Hay un avión que me va a llevar a Chiapas, un avión que me va a llevar a Querétaro, un avión que me va a llevar a Nuevo León, un avión que me va a llevar a Tampico, un avión que me va a llevar para donde yo quiera ir. Wow. Eso es en 2008, por el Espíritu Santo que estaba predicando. Mientras que estamos predicando, el poder de Dios empieza a hablar ciertas cosas. Dice 2008, no ha sido el problema de Dios darme el avión, ha sido el problema mío recibirlo. ¿Ok? No ha sido el problema de Dios darlo, ha sido mi problema por fe recibirlo. ¿Por qué te digo esto? Dice Mark Hankins que estaba sentado comiendo con el hermano Copeland. Dice que el hermano Copeland estaba sentado a cruzar de él en la mesa. Y el hermano Copeland le dice que levanta su mirada y lo ve y le apunta con el cuchillito de la mantequilla, con que le pone la mantequilla, y le dice: tiene 5 años Dios de querer hacer llegar un avión a tus manos y no ha podido. Fíjate. Dice, tiene 5 años Dios tratando de hacer llegar un avión a tus manos y no ha podido. ¿Quién estaba tratando de hacérselo llegar? ¿Dónde estaba el problema? En el recibidor, en el que recibe. Pero hermano, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros para recibir. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros para recibir. Está en nosotros que no nos hemos enfocado en eso. Escuchándolo a él, dice una noche, nos embriagamos. ¿Cuántos de ustedes ahora sí tienen permiso de embriagarse? Y con vino nuevo, aleluya. Vino del cielo, aleluya. Si antes te ponías hasta atrás, hasta las chanclas con una botella, ahora con el vino del cielo, aleluya. Te puedes embriagar, aleluya. Porque la palabra dice: no os embriaguéis. En Efesios capítulo 5 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, aleluya. Sed llenos del Espíritu. Diga conmigo: sed llenos del Espíritu, aleluya. Sed llenos del Espíritu. Y decía que una noche, él estaba la presencia de Dios tan fuerte, dice que nos embriagamos de la presencia de Dios, dice, comenzamos a reír, comenzamos a llorar, comenzamos a reír en la presencia de Dios, comenzamos a llorar, dice, y nos llenamos tanto de la presencia de Dios, dice, que quedamos tirados en el piso. Dice, y le pregunté a Dios: Dios, ¿qué haces cuando esto sucede? Dios, ¿qué es lo que haces cuando nos embriagamos así en el Espíritu? Dice el Señor: te llevo a un lugar en el Espíritu donde tu mente está desconectada, donde tu mente no va a interferir, donde tu mente no va a cuestionar, y vas a poder creer conmigo lo que te quiero dar, vas a poder creer conmigo lo que te quiero entregar, vas a creer conmigo, shalom. Ja 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 ha. Ja 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 ha. Ele cambra dele basorobosica. Shalamandara la basika la basaya. Ja ja ha. Mandara la basibra hola masai. Gracias, Espíritu Santo. Ríanse, porque en este gozo va a salir la casa. En este gozo va a salir lo que necesitan. En este gozo va a salir el trabajo.
Hay cosas que ya las trataste de hacer, ya hiciste los contactos que tenías que hacer, ya hiciste las llamadas que tienes que hacer. Ahora lo que tienes que hacer es meterte en el Espíritu de Dios y gozarte en su presencia. Shalabakatalabasi. Así como ese día que te metiste y a los tantos segundos te timbró el teléfono y estaba la respuesta. Ahí está la respuesta, Enrique. Ahí está la respuesta. Oh, Aurora, ahí está. Ja, 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 ja. Se le va 12. Déjalo que salga de aquí. Shila branda la base. Shila mama no nana masi brando la basai. Shalakatarabasi, Rambandalalamasi, el gozo del Señor. Métanse en el ámbito espiritual y cambien cosas. Porque acá en el natural ya hicieron lo que pueden hacer, pero métete al ámbito sobrenatural y cambia cosas por el Espíritu de Dios. Deja que el gozo del Señor te embriague en la presencia de Dios. Se le que le va la así. Agárrate de la mano de él, tú también necesitas tomar un ratito. Shila Cambra 12, aleluya. Salamakata Rabasi, Solamakata Rabasi, ha 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 ha. Se le cambra desce, se le cambra desce, se le cambra desce, hala cambra dula, ele cambra desce. ¿Está esto en la Biblia? Sí. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenará de risa y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Dirán tus hermanos, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Los desconocemos. Shalamacatarabasi, Ramasitarabai Sabrate. Dice Mark Hankins que le estaba preguntando a Dios. Y le dice Dios, ¿qué pasa cuando como hijos tuyos aleluya, Shalakarabasi Brahola Masai. Ustedes necesitan el gozo del Señor acá atrás también. Glory, 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 glory. Sheila Branda. Y le pregunta, le dice, Señor, ¿qué pasa cuando nos embriagamos así? ¿Qué pasa cuando nos embriagamos en tu presencia de esta manera? ¿Qué pasa? Dice el Señor, que le contestó y le dijo, cuando te metes de esa manera en mi presencia, dice, te desconectas de lo natural.
de lo que te limita, de lo que razona, de lo que ve las cosas con el ojo natural y te desconectas de ello, dice, y te metes conmigo en el espíritu, y ahí dice, mi espíritu y tu espíritu comienzan a hacer conexión y comienzas a orar y comienzas a ver cosas que ojo no vio y oír cosas que oído no oyó, y comienzan a subir en tu corazón cosas que Dios ha preparado para los que le aman, y a nosotros nos las reveló por su espíritu. Aleluya. A nosotros nos las reveló por su espíritu. Aleluya. Hay cosas que solamente podremos obtener a través del espíritu. Hay cosas que solamente podremos poner mano en ella por el espíritu. Hay cosas que solamente podremos agarrar con nuestra fe en el espíritu. Hay cosas que solamente podrán ser cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, ¿te acuerdas que me estás creyendo por un terreno? Dice, tú me estabas creyendo por 2 o 3 hectáreas, le dice el Señor. Tú me estabas creyendo por 2 o 3 hectáreas. Dice, y yo te di 30. Dice, y era el pedazo de propiedad más codiciado en tu ciudad. Todo hombre de negocio había ido a tratar de intentar comprarlo, pero yo lo tenía para ti. Y el día que te metiste en el espíritu conmigo, y el día que te embriagaste en el espíritu conmigo, dice, hicimos la transacción, dice, y yo te entregué ese terreno. Dice, no eran 2 hectáreas y media o 3 como tú pensabas, porque tú pensabas poco. Dice, pero yo tenía 30 hectáreas para entregarte, dice el Señor. Y lo hice cuando te metiste conmigo, lo hice cuando te metiste en el Espíritu Santo. Shelebombro. Oh, oremos en el Espíritu de Dios. Shelebombro, dele base, elemombro deisha, a la cura la vasita, a la cura la mandara, a la kira la mandose, a la kira la mandaite, a la kira la mambrase. Oh, rababa banda la vasi. Oh, se le mandai, se le mandai, se le mandai, oh, se le mandai, se le mandai, se le balabase, remandolo, ramandele, se le basai, y de la mandó, se le basai. Oh, calamasi, 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 calamasi. El apóstol San Pablo dice a los creyentes, les dice en Corintios capítulo 14, les dice, doy gracias a Dios. Dice, doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Eso es lo que decía el apóstol San Pablo. ¿Y por qué tenía revelaciones? Porque veía cosas en el espíritu, porque veía cosas sobrenaturales, porque tenía estos encuentros sobrenaturales. ¿Por qué? Porque estaba en un ámbito espiritual, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo en la vida del creyente lo quiere llevar a más. El Espíritu Santo te quiere llevar a más. El Espíritu Santo te quiere llevar más allá. El Espíritu Santo te quiere llevar más allá. Haz una cuenta de lo que te robó el diablo y ahora comienza a orar con ella en el Espíritu Santo para que veas cómo Dios ahora en estos días traerá lo que el enemigo te robó, lo traerá a tus manos sobrenaturalmente. Sholamambra deshe que le vambra 12, se le vambra dita la masara la vasi, gira la mandora la vasi, tira li vambra la vaso, hele cae, correnda la vasira la mandara. Oh, aleluya. Shele mama na na masai, shele mama na na masai, shele mama na na masai. Shelelelele bakai, rima mama mandala la masei, shelelelele basata la masiti, shelelelele basata. Aquí cayendo sobre mí, mirándome, cambiando.
Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranio. El Espíritu Santo, mientras que mi esposo estaba predicando y leyendo esas escrituras, me enfatizó esta parte, que aunque estaban escuchando la verdad, aunque Pablo estaba hablando la verdad, había aquellos que aunque escuchaban la verdad, estaban endureciendo algunos su corazón y no creyendo. Y el Espíritu Santo en esta noche pueden llegar tantas cosas a nuestra vida. Puede haber tristeza, puede haber dolor, puede haber visto enfermedad, puede haber visto solamente las cosas que pasamos todos los días. Y nuestro corazón se empieza a endurecer. Y no querer recibir. Y no querer lo que Dios quiere hacer. O queremos decirle a Dios cómo Él debe de hacerlo en nuestra vida. Y Él lo va a hacer como Él desea, como Él sabe que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces en esta noche no vamos a endurecer, no vamos a ser como estas personas, porque lo que tuvo que hacer Pablo es apartarse de ellos. Y el Espíritu Santo, Dios dice que nunca nos deja y nunca nos abandona. Pero ¿sabes qué, hermanos? Es tiempo. Si nuestro corazón se ha endurecido hacia la voz del Espíritu Santo, hacia las cosas que Dios nos está pidiendo y diciendo, si tu corazón está endurecido, por favor, no te quedes así en esta noche, porque Él está aquí para sanar. Él está aquí para sanar esas áreas en nuestro corazón y que nuestro corazón sea un corazón conforme al Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Ponte de pie conmigo y oremos unos momentos. ¿Hay alguna persona aquí que dice, Pastor Gerardo, yo ya recibí a Cristo como Señor y Salvador? O a lo mejor tú estás aquí y dices, yo no he recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero lo quiero recibir esta noche. Yo quiero recibir vida eterna, perdón de pecados, salvación. Si tú eres esa persona y tú quieres que ore por ti, ahí donde estás, nomás levanta tu mano. Si nos estás viendo por internet, quieres recibir a Cristo esta noche, esta es tu noche para recibirlo. Ábrele tu corazón y Él entrará
Él entrará a tu corazón, Él perdonará todos tus pecados. Habrá alguna persona aquí que dice: ore por mí, Pastor Gerardo, yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. A lo mejor todos ya lo conocen, a lo mejor ya lo conoces como Señor y Salvador, pero a lo mejor no has recibido el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, yo te voy a pedir un favor. Ven aquí, yo quiero orar contigo para que lo recibas y tú puedas hablar en ese lenguaje sobrenatural. Si hay alguien que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, salga de su silla en este momento y venga conmigo aquí al frente. Yo voy a orar por ustedes y van a recibir, van a ser llenos del Espíritu Santo. Van a ser llenos del Espíritu Santo. Habrá alguien que dice: yo quiero recibir esa llenura del Espíritu Santo. Yo quiero recibir esa llenura del Espíritu Santo. Ok, si todos están llenos, entonces, ¿por qué no levantan sus manos y comienzan a orar en el Espíritu Santo ahora? Ramasotro lobosi brindili amandai, remasele vasai la lavasoro lobosi, kiramandase bandor lobosi, shotro lobosi brahalamasai, rimandose le bandor. Agitamos el don de Dios que está en nosotros por la imposición de manos. El fuego de Dios está en nosotros. More le masai, le masopra, le masai, la lavasi, ramándose, le masai, shilomándose, que le masai, rimamante, le masai, ramándose. Aleluya, 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 aleluya. Corazones quebrantados están siendo sanados. Corazones heridos están siendo sanados. Corazones quebrantados, corazones heridos están siendo sanados en esta noche por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, corazones quebrantados están siendo sanados. Espíritu de Dios, oh, Hashende, Ailai Sequela, Rombola Bai Sequera, Mondere le bastón brodeisha, Limandara la basuta, la mande le basaya, oh, ha 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 ha, sé que le basai, ha 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 ha, se le compro de le baba batala basibra hala basai. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Aleluya. Es por el Espíritu Santo. Es orando en el Espíritu Santo. Y no es orando 2-3 minutos. Es quedarte ahí hasta que tú
Sales de tu natural y entras a lo sobrenatural. ¿Cuánto se toma, pastor, para hacer eso? Nomás comienza a orar en el Espíritu Santo y quédate ahí un rato. Quédate ahí un tiempo. Quédate ahí orando. Porque dice que el que ora en lenguas habla misterios con Dios. El que habla en lenguas ora la perfecta voluntad de Dios. ¿Quieres orar la perfecta voluntad de Dios sobre tu vida? Ora en lenguas. ¿Quieres orar la voluntad de Dios para tu vida? Ora en lenguas. El hablar en lenguas te mete a la dimensión del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El hablar en otras lenguas, el orar en otras lenguas te mete a la dimensión donde Dios está hablando cosas. Ve, cuando tú estás en lo natural aquí, tú no puedes oír muchas veces las cosas que Dios quiere hablar contigo. Pero cuando comienzas a callar los ruidos de este mundo, cuando dejas tu celular a un lado, cuando haces un lado el Facebook, cuando haces un lado el internet, cuando haces un lado la televisión, cuando haces un lado las cosas y comienzas ahí en un lugar nada más a comenzar a adorar a Dios, comenzar a magnificar a Dios en lenguas, comienzas a adorar a Dios, comienzas a magnificarle en lenguas y luego Dios comienza a hablar contigo y te comienza a decir cosas que tienes que hacer, te comienza a decir cosas que tienes que orar. ¿Por qué quiere Dios que las ores? Porque el momento que tú las sueltas con tu voz a este ámbito natural, tú cambias circunstancias alrededor de tu vida, circunstancias que rodean tu vida, circunstancias que afectan tu vida. Oh, tú eres el único que puede traer cambio a ello, pero Dios quiere revelártelo a ti por su Espíritu. Aleluya. Aleluya. Oh, shalabakata rabasi. Rima mamandala la basibra hola masai. Shele bele 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 baston pradesh. Kurra la basoto no 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 si. Hila mama na 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 masita rabana la masita la basoto. Ramandoro lo 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 si. Shira bandara la masibra hola masai. Turra la mandara la masibra hola masai. Terra la mandara la mandoro lo bosete de bashi. Brahibra ho brande le baso prodesha cara la masi. ¿Cómo supo Ananías dónde estaba Pablo para ir a orar con él? Por el Espíritu. Le dijo, ve a la calle que se llama derecha. Ahí en cierto lugar está un hombre que se llama Saulo de Tarso. Y cuando le dijo Saulo de Tarso, dice Ananías, Señor, este hombre trae cartas de autoridad para llevarse a los creyentes como yo, a encarcelarlos. Y le dice el Señor, no, ve, porque instrumento escogido me es para anunciar mi evangelio. Y fue Ananías. ¿Cómo supo Ananías? Por el Espíritu Santo. Hay cosas que no vas a saber de ninguna otra manera. Hay cosas que no vas a poder saber de ninguna otra manera a menos de que el Espíritu de Dios las revele. Hay cosas que no vas a saber cómo hacerle a menos de que el Espíritu de Dios te guíe. Hay cosas que no vas a saber qué hacer o qué decir a menos que el Espíritu de Dios te diga qué hacer y qué decir. Pero déjame decirte, el momento que Él te dice qué hacer y qué decir y tú lo dices y lo haces, vas a tener resultados sobrenaturales en tu vida. Vas a tener resultados sobrenaturales. Hemos visto, así hemos vivido mi esposa y yo. Así hemos vivido toda nuestra vida casada. Aleluya, oyendo la voz del Espíritu de Dios, obedeciendo la voz del Espíritu de Dios. Cuando nos dice que vayamos a un lugar, cuando nos dice que hagamos una cosa, cuando nos dice que demos algo, cuando nos dice que compremos algo, vamos y lo hacemos. Cuando nos dice que le hablemos a una persona y le demos una palabra, lo hacemos. ¿Sabes por qué? ¿Cómo? Es nada más porque sentíamos. No, es por el Espíritu Santo de Dios. Es por el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dice en Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Did you have something? Sí. Mi esposa tiene una palabra. Hace muchos años, cuando estaba en Ciudad Victoria, trabajaba con los
las secundarias, las escuelas, y me traían a adolescentes todo el tiempo. Y un día llegó a la iglesia un domingo un papá buscando a la psicóloga Ernie García, porque la habían enviado de una escuela porque no sabían qué hacer. Su hija de como unos 13, 14 años, algo había sucedido y ella se estaba consumiendo, estaba bien flaquita, no hablaba, no quería salir de su cuarto, no comía. Le iban a tener que internar, tenía 6 semanas sin poder hablar, algo le había sucedido. Entonces la mandan a nuestra iglesia y buscan a la psicóloga Ernie García. Y le digo, yo no soy psicóloga, pero tráigame a su hija mañana en la mañana y Dios va a hacer un milagro. Entonces me traen a esta niña y le dije al papá, ¿puede salirse por favor? Porque quiero conversar con ella. Y la niña no respondía, no me podía ver a los ojos, estaba flaquita y estaba como tiemble. Y empecé yo a tratar de hablar con ella como yo hablaba con todos los adolescentes y nada me daba resultado. Entonces le dije a la criatura, la única manera, hija, tú estás sufriendo, algo te pasó, y la única manera que yo me voy a poder dar cuenta, yo sé que no, tú no lo puedes contar, fue algo tan fuerte que tú no me puedes contar qué te pasó y te estás consumiendo. Le dije, voy a orar en lenguas, le dije, y después te explico lo que estoy haciendo, pero Dios me va a mostrar qué te pasó a ti. Y le dije, ¿puedo hacer eso? Y me dijo ella que sí. Empecé a orar en lenguas. Mis 5 minutos se pasaron cuando yo pude ver una visión y vi que ella estaba en un salón y vi que decía la clase de español, la materia era español, y vi dónde estaban los pupitres y vi en qué posición estaba ella, en qué fila y en qué espacio estaba. Y dije, tú estabas en tal fila, eras número 3 pupitre. Y le dije, y vi el pizarrón negro. Le dije, y estoy viendo donde el profesor está escribiendo una pregunta. Y dijo el profesor, ¿quién tiene la respuesta? Y tú levantaste la mano. Cuando yo empiezo a decirle lo que yo estaba viendo, la niña empieza a gritar. Pues a veces no podemos decirle a nadie qué nos ha sucedido. A veces no podemos, es tan tremendo o tan tremendo para nosotros que no podemos expresarlo, y lo que empieza a suceder con nosotros es que nos empezamos a secar y no sabemos ni por qué nos empezamos a secar. Pero el diablo es un mugroso que quiere venir a robar, matar y destruir, pero la palabra dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Por eso lenguas, por eso es tan importante el Espíritu Santo. Para eso es, para que nosotros no solamente nos edifiquemos, pero ayudemos al que ni puede ayudarse a sí mismo. Y le dije, el profesor hizo una pregunta que quién la podía contestar y tú levantaste la mano. Lo que vi fue que el profesor vino donde ella estaba, ella contestó, él la tocó y le dijo algo al oído. Y en ese momento ella quedó atada. Nunca me dijo el Espíritu Santo qué fue lo que el profesor le dijo, pero fue algo tan tremendo para ella que allí entró el diablo y la hizo cautiva por 6 semanas. ¡Qué tremendo! Pero ¿sabes qué? Allí dije, ¿tú quieres ser libre? Sí. Vamos a perdonar. Le dije, ese es el primer paso. Vamos a perdonar a ese profesor. Vamos a perdonar a esa persona. Y el Espíritu Santo me dijo que corazones en esta noche, que corazones quebrantados iban a ser sanados. Entonces empieza con el perdón, hermanos. No sé, me están viendo por internet. Empieza con perdonar. Y esta niña pudo perdonar. A como ella supo, yo la ayudé porque no hablaba. Tenía 6 semanas sin poder hablar. Y pudo hablar. Y pudo decir, sí,
quiero ser libre. En esta noche, si los que nos están viendo por internet, los que están aquí, yo no sé cuál cuestión tienes, pero el Espíritu Santo en esta noche, si tú quieres, puedes ser libre. Y como esa niña fue liberada, cuando terminamos y le dije a su papá, pase, él no esperaba lo que él iba a ver. Una niña que se estaba sonriendo, se estaba carcajeando en la presencia del Señor. El Espíritu Santo te va a quitar la tristeza, el corazón quebrantado, y te vas a carcajar en la presencia del Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Primer paso es perdonar. Si alguien ha hecho algo contra ti, alguien te ha herido, alguien te ha ofendido, alguien quebrantó tu corazón, alguien causó dolor a tu corazón, lo primero que tienes que hacer es perdonar, soltarlo y decir: no me debe nada. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Y perdóname a mí, Señor, por haber guardado rencor, por haber guardado ese dolor en mi corazón. Cuando haces eso, viene libertad. Ya no tiene el enemigo a una presa para mantener presa, porque tú ya lo soltaste, ya te perdonaste a ti mismo. A veces el más difícil para perdonar somos a nosotros mismos, pero tú declaras en el nombre de Jesús: yo perdono a esa persona que me causó daño, yo perdono a esa persona que me ofendió, yo perdono a esa persona que me hirió tan profundamente en mi corazón, y le digo en el nombre de Jesús: no me debes nada, te perdono, te suelto, no me debes nada. Y en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad, recibe tu perdón, recibe tu salud, recibe un corazón sano ahora en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Shila Bambra 12, Kerele Bastambra Desha. Thank you, Jesus. Gracias, Cristo. Aleluya. Esto es lo que dice el Señor: tendrás memoria de ello, pero ya no va a doler. Te vas a acordar del acontecimiento, te vas a acordar, tendrás memoria de ello, pero ya no habrá dolor en tu corazón. Aleluya. Eso es lo que dice el Espíritu de Dios. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Aleluya.